Y bueno, por el tan buen día que tengo y tan dulce día que tengo, fuimos a hacer algo dulce. Fuimos a hacer una buena torta de manzana. Es una receta de la de mi abuela. He probado un montón. Esta nunca falla. Un espectáculo, una torta de manzana con un montón de manzana, con poca masa, con poca harina, con poca azúcar, esponjosa, y vamos a hacer también una jalea para ponerle por arriba para que se les haga en la boca. Todo ese placer, la pongo como solo la puedo acompañar con un helado. Lo ideal para una tarde fresca o una tarde cálida, acompañar con un refresco, acompañar con un licuado, acompañar con un té, con un café o con mi preferido mate. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer un poco de espacio en la mesa de trabajo, y ahora vamos a dar una olla porque vamos a poner la jalea de fuego. Queremos que esté tibia para cuando la echemos sobre la torta del horno. ¿Ok? Ahora, acá lo que estamos utilizando: canela, cáscara de limón, cáscara de naranja. Yo le he puesto como opción un poco de anís. Todo esto va dentro de mi olla. Y lo que le voy a agregar a nuestra jalea va a ser todas las cáscaras que queremos, todas las manzanas, no solo las cáscaras, también toda la parte de la semilla. ¿Por qué le pongo la semilla? Porque, si no sabían, en la semilla de la manzana hay un producto que se llama pectina. La pectina antiguamente se usaba para hacer salsa. Todo esto es lo que nosotros le vamos a agregar. Por cada cantidad de azúcar le vamos a agregar la misma cantidad de agua. Ok, lo vamos a quemar al fuego lento. Ok, vamos a comenzar rápidamente con la masa. También no es nada difícil, es muy rápido. Esta vez sí vamos a usar una batidora de mano y vamos a comenzar con nuestro producto. Manteca derretida o temperatura ambiente, no caliente. Está fría a temperatura ambiente, nunca caliente. Ok, vamos a agregar los huevos. Vamos a agregar a esto cáscara de limón y vainilla. Una pizca de sal. Le vamos a agregar el azúcar. Okay. Vamos a poner un poquito de música y vamos a hacer. Agregamos el resto de los productos y continuamos. Vamos a envolver nuestra masa de torta de manzana. Para no esparcir toda nuestra grasa por todos lados, con los secos. Entonces va a ser un poco más fácil, lo batimos un poco más, sin hacer mucho lío sobre nuestra mesa de trabajo. ¿Okay? No necesitamos tampoco la batidora, lo voy a continuar con mi fábrica de silicona. Esto ya estaría pronto. Vamos a dejar aquí sentado un segundo. Aquí ya tengo mis manzanas cortadas, las he cortado en 4, cáscara que sacamos del centro para hacer nuestra jalea. Agua con limón para que no se oxide, aunque siempre se oxide un poquito, no se preocupen, está bien. Tenemos acá nuestra bandeja, nuestra tortilla, que la he mantecado. Y ahora agregamos un poco lo que va sobrando. Lo vamos a sacar, no lo queremos, no lo necesitamos en esta receta, no queremos que haya grumos alrededor de nuestra tortilla. ¿Okay? Y vamos a agregar nuestra masa dentro de nuestra tortilla. ¿Okay? Nuevamente
pronunciado, es una receta fácil, es una receta rápida y muy, pero muy rica. Hemos echado nuestra masa, no se preocupen, les va a parecer poca masa para la tortera. Esa es la idea, que no es demasiada masa, que haya mucha fruta y muchos sabores. Vamos a esparcir todo nuestro bandeja. Va a tener una capa muy fina. Llevamos con otra paleta de silicona. Despacito. Un poquito de paciencia. No se preocupen porque esto al final va a quedar todo uniforme en el mismo solo. Lo van a ver porque esto vamos a usar también con nuestra manzana. Vamos a poner en forma de naipes o escalera como una espiral. Vamos a esto. ¿Ok? Esta es nuestra manzana. Comenzamos por la parte de por aquí. La clavamos en la masa, la introducimos en la masa, una detrás de otra, más o menos que quede la mitad sobre la otra manzana, hasta el final se toque el fondo de la bandeja y lo vamos sucesivamente poniendo uno detrás de otro por un montón de manzana. ¿Ok? Para no aburrirlos con este proceso, lleva un medio más o menos, pero en el video es mucho tiempo, entonces lo vamos a hacer un poquito a cámara rápida. Llegado a este punto, que tenemos toda nuestra base de la torta cubierta con manzana, lo vamos a hacer con esta manzana, aquí hicimos de más, vamos a cortar en trozos. Vamos. Y así colocamos todas las manzanas en nuestra base de torta. Que no quede ninguna fuera, después lo van a realizar. Esta es una verdadera torta de manzana, con muchas manzanas, con mucha azúcar, vamos al siguiente paso. Ahora que tenemos nuestra torta ya cubierta por la manzana, lo que le vamos a agregar ahora es azúcar, canela. La canela es un condimento aromático y dulce, pero es muy duro, hay que tener mucho cuidado. Te doy una proporción. Cada 40 gramos de azúcar, 2 gramos de canela molida. Un 5%. ¿Ok? ¿Cómo lo ponemos? Con un tenedor, con una cuchara o simplemente con las manos esparcimos sobre todo el azúcar. Esto le va a dar sabor, le va a dar crocancia y obviamente es una aroma incomparable. ¿Ok? Esparcimos por toda la superficie de nuestra torta. Intentamos que lleve cada uno de manzana y sin más, nuestro horno ya está caliente, entonces nos vamos para horno caliente, esperamos que se cocine, mientras tanto voy a tomar un cafecito. Hemos llegado al momento tan deseado, porque y el cafecito pronto para poder degustar nuestra torta de manzana. Esto está caliente, lo vamos a llevar con papel. Vamos a hacer que se haya quedado absolutamente sola, sin pasarle nada. Esto es muy buena noticia.
Ahora vamos a ver la parte de la base, cómo está. Oh. Bien. Un espectáculo. No se ha pegado en ninguna parte. Esto es un lujo. Un lujo. Muy bien, amigos, lo que vamos a hacer ahora va a ser, obviamente yo ya lo probé, primero dentro, usando seco, la vamos a pinchar porque vamos a ligar nuestras áreas. Y aquí tenemos nuestra tarea, vamos a continuar nuestra tarea tibia, no metiendo un poquito de esta fría y la vamos a esparcir sobre nuestra torta de manzana. La vamos a aumentar y vamos a dar mucho brillo por la parte superior. Vamos a pasar tocantes y cocidos en la parte dentro de la masa. Una verdadera locura. Estamos pasando toda la tarea por toda la superficie y ya vamos a estar cortando y comiendo nuestras tortas. Ya se las presento. Hermoso, totalmente hermoso. Vamos a probar por aquí nuestro tenedor y vamos a agregarle a nuestra torta caliente que me encanta una bolita de helado de vainilla. Esto con por encima del helado. Ya que le gusta a la torta le puedo agregar un poco de coco rallado o a su gusto. Amigos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar conmigo y por compartir un lindo like. No les cuesta nada y a mí me ayuda un montón para poder hacer un montón más de contenido. Ahora en este momento vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con nuestro café. Buen apetito. Sí, ahora disfruten y yo te voy.